Génesis 22, del 1 al 14. Yo leo un verso, ustedes el siguiente. ¿Sí? Génesis 22, del 1 al 14. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y volveremos a vosotros. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. Durante la vida de Abraham, Dios ha hecho muchos desafíos a las pruebas de su fe. Sin duda alguna, el tener que sacrificar a su hijo es una muy grande prueba de fe a la que humano pueda ser sometido. No podemos imaginarnos como un Dios bueno y maravilloso pide algo que va quizá en otras partes contra la enseñanza de que no hay que quitarle la vida a nadie. Sin embargo, Dios de esa manera quería recordar en Abraham cuál es el primer y más grande amor en su vida. Nosotros, de vez en cuando, cada año, siempre tenemos que recordar respecto a cuál es nuestra prioridad. Para Navidad o Año Nuevo, nuestras prioridades se vuelven y siempre decimos, este año si Dios será nuestra prioridad. Así decimos, intentamos. De una u otra manera voy a servirle, voy a servir en algún ministerio, voy a buscar al Señor cada mañana, voy a tomar estudio bíblico y hay muchas maneras en cómo nosotros queremos que Dios sea nuestra prioridad. Sin duda alguna, como hijos de Dios tenemos siempre este interés. ¿Por qué decimos que Dios es nuestra prioridad? ¿Qué es de que Dios sea nuestra prioridad? Es que Dios sea lo más importante y primero en nuestra vida. Dios sea lo más importante y primero en nuestra vida. Eso es nuestra prioridad. Sin embargo, con el pasar de los días, por las ocupaciones y muchas otras actividades, olvidamos nuestra prioridad acerca de Dios.
Se nos pasa y olvidamos, ¿verdad? Es fácil darse cuenta, es fácil darse cuenta. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿aman a Dios? ¿Cuál es su respuesta? 2, 3 nada más aman. El resto no entendieron que era pregunta para ustedes. Entonces les repito, ¿aman a Dios? Amén, aman a Dios. Sin embargo, ¿qué harían en esta situación? ¿Qué harían en esta situación? Son 6 de la mañana, han dispuesto a tener un tiempo con el Señor Jesús, ¿verdad? Ya lo dispusieron de antemano, mañana sí, sin falta, yo voy a tener ese tiempo. 6 de la mañana en punto. Pero cuando ustedes van a tener este tiempo con el Señor, suena el teléfono, al mismo tiempo tocan la puerta y al mismo tiempo llora su hijo. ¿Entienden? ¿A cuál de todos atenderán primero? Pregúntense y respondan. Sí, yo sé que alguna mamá dice, yo cargo a mi hijo, pongo el teléfono acá y ¿qué más? Y voy a abrir la puerta, sí. ¿Está bien? Las mamás son capaces. Las mujeres hacen 2, 3 cosas al mismo tiempo. En mi caso yo no puedo hacer 3 cosas al mismo tiempo. Yo creo que los varones no, 1 o 2 son suficientes. Pero imagínense, y les doy la razón si hacen las 3. Pero lo que nosotros atendamos en primer lugar va a determinar cuál es nuestra prioridad. ¿Entienden? ¿Cuál es nuestra prioridad? Lo que hagamos. Se dice que si abrimos la puerta, nuestra prioridad son los amigos. Se dice que si primero atendemos el teléfono, nuestra prioridad de repente es el trabajo, una llamada de trabajo. ¿Entienden? Si dice que atendemos al bebé primero, entonces nuestra prioridad es la familia. ¿Entienden? Y está bien, son varias de nuestras prioridades. Pero yo creo que nosotros no podemos, que llore el niño, que suene el teléfono y que suene la puerta, pero es mi tiempo con el Señor. No podemos hacer eso. Cuando digo no podemos, me incluyo, porque algunas veces cuando uno quiere tener un tiempo con el Señor y alguien llama y llama y llama el teléfono, o alguien llegó, tocó el timbre y no decimos, ¿sabes qué? Que vuelva, si es quién será, no me importa, no. Sin embargo, eso nos muestra que hay muchas prioridades y no es tan mal. La familia es una prioridad, la salud es una prioridad, muchas cosas, nuestros hijos son prioridad, pero dentro de nuestras o todas esas prioridades, ¿cuál debería ser nuestra primer prioridad? El Señor, ¿verdad? El Señor. En la historia de Abraham, ¿no? Un hombre de fe que ama al Señor, en Génesis 12, en los versos 1 en adelante, está cuando Dios le dice o le da este mandato, ¿no? Sal de tu casa y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Y haré de ti una nación grande, bendeciré a los que te bendicen, etc. Y ahí podemos ver que Abraham amaba a Dios, porque a él no le importó salir de su casa, a él no le importó dejar su familia, a él no le importó ir a un lugar de repente incierto. Sí, Dios dice va a bendecirme, pero no está determinando cuál es el lugar. ¿Entiende? Nosotros para poder andar queremos, vas a ir, sí, Dios te va a bendecir, sí, pero ¿cuál es la bendición? Queremos cerciorarnos antes de caminar para obedecer dónde vamos a ir, ¿entienden? ¿Qué es lo que hay y todo? Pero el caso de Abraham, él está amando a Dios. Dios le dice, ¿sabes qué? Sal. A ver, a ustedes que le digan, ya saben que hoy día salgan de su casa y van a ir porque Dios les manda. ¿Y qué usted piensa? Mi casa, tanto me costó construir mi casa, mi parentela, mi familia, mis hermanos, mi mamá, mi hijo.
Y nos ponemos a evaluar, ¿qué más? Y si alguien está estudiando mi estudio, ¿entiende? Mis planes, tengo que dejar todo. Y cuesta dejar, sí, pero no podemos. Sin embargo, Abraham está mostrando ese amor por Dios porque él sí salió y fue. Entonces, no hay duda de que Abraham amaba a Dios. ¿Entienden? No hay duda. Ahora Dios lo saca y lo lleva y también Dios le da una promesa respecto de su descendencia. ¿No? Su descendencia será, dice, por millares, será como las estrellas del cielo, como la arena del mar, imagínense. Si usted se pone a contar las estrellas, no va a terminar. Y si se pone a juntar o ver la arena del mar, no. Lo que estaba diciendo, su descendencia va a ser abundante. Entonces Abraham ya tiene esta promesa de Dios, de su descendencia. Y luego acerca de su descendencia le dijo, aunque Abraham ya era viejo y Sara era viejo, tú vas a tener un hijo en tu vejez. Y ellos esperaban. Yo me imagino esa promesa de Dios, tú vas a tener un hijo y ya ellos esperan esa promesa. Como Dios tarda en esa promesa, entonces, ¿qué decidieron? Darle una ayudadita a Dios. ¿Verdad? Cuando Dios se demora, le ayudamos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Dios se demora en responder, le ayudamos. Hay que darle una ayudadita a Dios. ¿Qué pasó? Sara, esposa de Abraham, ¿qué hizo? ¿Sabes qué? Parece que Dios tarda su promesa. Aquí está mi sierva, llégate a ella y ese será nuestro hijo. Nació Ismael. Entiendo. Pero esa no era la promesa de Dios, esa no era la forma del Señor. Entonces, luego se empieza a haber conflictos, ¿verdad? Menosprecia a Agar, a Sara. Y luego el Señor ve la aflicción de Sara, entonces ya viene Isaac y nace Isaac, ¿no? Y en ese tiempo, Abraham le dice a Dios antes que nazca Isaac, ¿quién me heredará? Hay un siervo de una esclava. Y el Señor dice, no, él no te va a heredar, un hijo tuyo va a heredarte. Y luego cuando nace en Isaac era la heredad de Dios. Imagínense, entonces nació Isaac. Después de tanta espera. Promesa de Dios cumplida. Entonces su esperanza es en Isaac. Dios cumplió, imagínense. Yo me imagino, ¿verdad? Cuánta alegría será para alguien que no tenía esperanza alguna de tener un hijo. Aquí está, mi hijo nació, Dios me dio, Dios cumplió su promesa, es el más guapo y ya está. Y ya creció, dice, luego lo destetaron, ¿no? Y más o menos se dice que en ese tiempo cuando destetaban, no detestaban, sino destetaban, a los niños era en la edad de 2 o 3 años, entonces ya ha crecido, ¿entienden? Y Abraham amaba a Isaac, Sara amaba a Isaac, y yo me imagino tan contento Abraham para con Dios. Este es el hijo que Dios me dio conforme a su promesa, es el único, ¿verdad? Pero hay un problema. Dios le dice, ¿qué le dice? En verso 2, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo puede ser que un Dios tan bueno, que un Dios que ha prometido esto, ahora me diga que le dé lo que Él me dio?
Aquí estás en tu hijo, tu único hijo al cual tú amas. Dios conocía que Abraham amaba a Isaac. Ofrécelo en sacrificio. Por un lado podemos ver, Abraham ama a Dios. Por el otro lado también vemos, Abraham ama a Isaac. En otras palabras, lo que Dios quiere buscar aquí, quiere poner en claro que ¿a quién de ellos amas más? ¿Entiendes? O amas más a Isaac o amas más al Señor. Dios quería dejar en claro a quién amas más. ¿Entiendes? Nosotros no seremos viejos como Sara y Abraham, pero sí tenemos hijos, ¿verdad? ¿No es cierto? Tenemos hijos. Si nosotros nos pondríamos en el lugar de Abraham, ¿entiende? Que Dios nos pidiera algo semejante. Nosotros no somos de repente papás. Algunos son solteros, ¿verdad? Algunos son solteros comprometidos, pero aman a alguien. Y otros, si son solteros, no son comprometidos, no aman a alguien, pero sí aman a algo. ¿Entienden? De todas maneras, hay algo a lo cual aman. Por eso, ¿a quién es lo que yo más amo o a lo que más amo? ¿Saben? Algunos no tienen hijos y aman más a su mascota. Tanto aman a su mascota. ¿Verdad? ¿Entienden? Algunos aman tanto a su mascota. Y de repente tu amor por tu mascota es el amor más grande que tu amor a Dios. Es como nos dirían a la misionera a mí, ¿amas a Berry? Sí, lo aman. Sacrifícalo. ¿Entiende? Y esa situación hay muchos, o sea, no es de repente nuestro hijo o no es con nuestros hijos, pero tenemos de repente alguna mascota, algo, algún hobby, alguna cosa a la cual amamos tanto. ¿Entiende? A lo cual amamos tanto. Tenemos que revisar. ¿Entiende? Algún hobby, la televisión, ¿no? El internet, no sé, algo. Entonces, si Dios nos diría, ¿verdad? Deja la televisión, deja el internet, deja el celular. Eso es algo que sí, lo haríamos muy fácil. ¿Entiende? Lo haríamos muy fácil. ¿Por qué lo haríamos muy fácil? ¿Lo podemos hacer o no? Sí, porque es algo que Dios no nos dio. Es algo que nosotros hemos tomado. ¿Entiende? Eso es fácil, porque Dios no nos dio. Pero difícil es cuando tú tienes la certeza de que Dios te dio, pero ahora Dios te está diciendo que lo deseches. Ahí sí es más difícil, porque entra en ti, ¿por qué, Señor? Si tú me diste. ¿Entiendes? Oramos por un trabajo. Pedimos por un trabajo, luego conseguimos el trabajo. Y pasa un poco tiempo y luego, ¿sabes qué? Ya vas a trabajar hasta fin de mes y ya. Pero Señor, tú me lo diste. ¿Entiendes? Entonces, dentro de nuestro corazón sí hay incertidumbre. ¿Cómo dejar lo que amo yo más? Y si es que Dios nos dio, entonces, ¿cómo tener que dejarlo? Hay mayor incertidumbre. ¿Entienden? Sin embargo, en Abraham no hubo tal situación. Aquí dice el relato, Dios mandó, y el verso 3 dice, ¿verdad? El verso 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana
y enalbardó su asno, ¿no?, consigo sus 2 siervos, a Isaac, y obedeció. ¿Entiende? En el caso de Abraham no hubo, diríamos, incertidumbre, duda manifiesta, aunque yo pienso, creo, imagínense, yo pienso y creo que durante ese segundo día, 3 días, tengo que sacrificar a mi hijo. Yo no pienso que él yo no creo que él no pensaba nada durante ese tiempo. ¿Qué padre va a ver que está camino a sacrificar a su hijo y no pensar o tener sentimiento, remordimiento alguno? No, él es ser humano. Aun cuando no manifiesta la Biblia aquí, podemos nosotros imaginar, poniéndonos en su lugar, tanto pensamiento había. Sin embargo, él obedeció. ¿Entienden? Obediencia absoluta. Él obedeció. Y aquí nosotros tenemos que ver, ¿no? Entonces, dentro de nuestras prioridades, en primer lugar, ¿a quién debo de amar más? De repente no estoy amando a Dios como estoy diciendo. No, decir, ¿amas a Dios? Sí, lo amos. Entonces, lo segundo es, si tú amas a Dios, lo segundo es, ¿a quién vas a obedecer? Si amas a Dios, entonces obedece a Dios, ¿verdad? Si uno ama a Dios, hay que obedecer a Dios. En el caso de Abraham, ¿verdad?, podemos ver su obediencia al Señor. Y en la mañana yo decía, cuando esta obediencia al Señor a veces determina llevarlo, porque yo decía, aquí no encontramos en la Biblia que Abraham le haya dicho a Sara, ¿sabes qué, Sara? El Señor dice que tengo que sacrificar a Isaac. No dice. ¿Por qué? ¿Qué mamá podría aceptar que le digan, voy a llevar para sacrificar a tu hijo? ¿Qué mamá podría aceptar? ¿Ah? ¿Qué mamá? Puede ser el hijo malo, perverso y lo que podamos decir, ¿verdad? Pero no habrá mamá que muy tranquila, sí, vas a sacrificarlo, llévate. No 1, sino 2, llévalos. Por más que le estén molestando la vida, no diría así. Sí, dice, quiero desaparecerlo, no llevarlo. A veces me dicen, pastor, le regalo a mi hija o a mi hijo, lléveselo. Pero no para sacrificarlos, ¿verdad? Pero entonces, aquí no encontramos. Entonces, podemos creer, ¿no?, si él comunicaba este mandato de Dios a Sara, no podría quizá cumplirlo. ¿Entiende? No podría quizá cumplirlo. Entonces, ahí debemos darnos cuenta. Cuando Dios manda algo, la obediencia es nuestra y personal, y especialmente en los esposos o los varones, debemos de obedecer al Señor. Si Dios pone en mi corazón algo, tengo que tomar la decisión de obedecer. ¿Entiende? A veces voy a ir al culto, ¿sí? No vayas. Quédate una vez que faltes, está bien. Esta semana sí voy a levantarme a la oración. No te levantes, la otra semana vas. Ahora hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que trabajar, hay que ver los chicos y todo. Entonces quizá muchas veces no necesariamente, dependiendo la fe de nuestra pareja, no necesariamente tenemos que decirle cuando Dios dispone algo o pone algo en nuestro corazón respecto de obedecerle en alguno de sus mandamientos. ¿Entienden? Aquí podemos ver que Abraham no le dice, podemos suponer que era porque le hubiera sido más difícil. Ahora, cuando Dios, ¿no?, cuando Dios dice algo, y tenemos que entender respecto de la fe, que no solamente es una actitud espiritual en nuestro interior, la fe no es solamente eso, sino
que es una actitud, diríamos, espiritual que se ve manifiesto en el obrar de Abraham. Dios mandó y él tiene buena fe y esa fe en Dios lo lleva a obrar. Prepara la leña, sus siervos, ¿no? Y va camino para cumplir lo que Dios le ha mandado. Muchas veces nosotros nos quedamos solamente en creer, pero sin obediencia no podemos ver el obrar de Dios. Sin obediencia no podemos tener una experiencia con el Señor. Por eso el apóstol Santiago, en Santiago 2, verso 18, dice lo siguiente: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Entiende? O sea, la fe no solamente es algo de nuestro intelecto, algo interno. La fe tiene que verse manifiesto en nuestro obrar o en nuestra obediencia a Dios. Dios dijo, Abraham, vaya. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Fue. ¿Entiende? ¿Qué hizo Abraham? Fue. ¿Por qué él podía ir? Con total confianza. Porque él tenía bien puesta su confianza en Dios. Por eso, nuestro tercer punto es, primero hemos dicho, ¿a quién amas más? Segundo, ¿a quién vas a obedecer? Y tercero, ¿en quién vas a confiar? Abraham podía obedecer porque él tenía puesta su confianza en el Señor, aun cuando no lo haya entendido. ¿Entiende? Él tenía puesta su confianza. Entonces, ¿qué hizo Abraham cuando Isaac, verso 8, ¿sí? Verso 8. Desde el 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, aquí está el fuego, aquí está la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá. ¿Entienden? ¿Cuál era la confianza de Abraham de que Dios proveería? Dios se proveerá. ¿Cómo poderle decir a tu hijo, tú eres el holocausto? ¿Entienden? No podía. Entonces ahí está puesta a prueba su confianza. Dios va a proveerse de holocausto. Dios va a proveer. ¿Entienden? Tenemos que entender que la confianza que tiene Abraham en Dios es la confianza que nosotros necesitamos cuando tenemos alguna dificultad en nuestra vida. Dios va a proveer. ¿Entienden? Dios va a ser el que aquí se proveerá, ¿no? Se proveerá para el holocausto. ¿Cómo lograr entender esta fe de Abraham, verdad? Yo tengo que sacrificar a mi hijo, pero es Dios quien se proveerá para el holocausto. Entonces, aquí está a prueba su confianza. ¿Entienden? Su confianza. ¿Qué hago? ¿A quién recurro? ¿A quién podía él recurrir, Abraham? ¿Quién podía ayudarle? ¿No? Ahora Dios le está pidiendo a Abraham, yo me imagino, ¿no? ¿Por qué, Señor, Abraham no? Perdón, a Isaac. Isaac no, Ismael sí, ¿por qué? ¿Entiende? Entonces, para él no, él tiene su confianza. El Señor va a proveerse. ¿Entiende? El Señor va a proveerse. En este verso nosotros podemos ver, ¿no es cierto?
que cuando alguien pone su confianza en el Señor, y aquí la palabra para proveedores, Jehová Jireh, es Dios quien va a manifestar esa provisión. De repente, en el último minuto, ¿no? Como aquí se dice ya en el extra, cuando ya no hay mayor esperanza, entonces ahí Dios va a ser obrando, porque Él es el que provee todo, ¿entiende? Muchas veces podemos decir, muchas veces tenemos la experiencia, ¿entienden? En nuestra vida, de cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, cuando nosotros ya hemos perdido toda esperanza, ahí aparece el Señor. Mientras nosotros tenemos esperanza en algo, no aparece, ¿no? Cuando hay un problema, nuestra esperanza muchas veces, aunque decimos que confiamos en Dios, nuestra esperanza son las personas, ¿no? Tú tienes un problema en algo, entonces tu esperanza, para algunos su esperanza es su papá va a resolver su problema. Pero pides ayuda a tu papá para resolver tu problema, tu papá no puede. Entonces mi tío. Y vas a pedir ayuda a tu tío y tu tío no puede. Entonces mi padrino, ¿verdad? Y vas a pedir ayuda al padrino y el padrino no puede. ¿Entiendes? Y cuando nadie puede, Dios sí puede. ¿Entiendes? Dios sí puede. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Está a prueba su confianza. El Señor proveerá. El Señor proveerá. El verso 14 dice lo siguiente. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, ¿no? Cuando hablamos del monte de Jehová es en el monte Moriah, ¿no? Y posteriormente Jerusalén ha sido instalada en ese lugar y posteriormente el Señor Jesucristo fue crucificado en ese lugar. Por eso se dice que Isaac es un pretipo, una figura de Jesús. Y luego voy a citar unos versos, ¿verdad? Porque Isaac fue ofrecido, hijo único. Y dice, ¿no? Que Dios también dio a su único hijo para que nosotros tengamos vida eterna. ¿Entienden? Para el sacrificio de Isaac se fue cargando con leñas, ¿no? Hacia el monte para sacrificarlo. El Señor Jesús fue cargando, ¿qué dice la palabra? Un madero, eso es leña, hacia el monte para el sacrificio. ¿Entienden? Entonces, Isaac nos muestra, diríamos, una figura de Jesús. Es otro tema, pero tenemos que considerar. Entonces, aquí tenemos que ver, ¿no? Que así como Isaac tenía que ser presentado en sacrificio, nuestro Señor Jesús fue presentado en sacrificio. Lo otro que tenemos que ver es que en quién vas a confiar y a quién vas a adorar. ¿Entiendes? El verso 12, habíamos leído hasta el verso 10, ¿sí? El verso 9 dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. ¿Entiendes?
El Señor conocía, el Señor sabía que Abraham tenía temor de Dios y por eso no rehusaba ofrecerle a su hijo. ¿Entiende? Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que Dios detiene, a veces esta fe es puesta a prueba, Dios detiene en el último momento, diríamos. Y aquí podemos ver que cuando vamos a obrar algo para Dios, aún la intención cuenta para el Señor. ¿Entienden? Porque ¿cuál fue la intención de Abraham? ¿Cuál fue la intención de Abraham? Sacrificar a su hijo. Esa intención cuenta para el Señor porque está viendo, no hace falta, detente. Yo ya sé que tú me temes porque no has rehusado darme a tu hijo. Entonces el temor hacia el Señor lo llevó a que Abraham entregara a su hijo. Ese temor al Señor es el temor que debe de llevarnos a nosotros a dejar o quitar de nuestra vida lo que más amamos. No le digo que sacrifiquemos porque algunos aman a su hijo, lo van a terminar sacrificando, no. Sino a quitar de nuestro, de repente, primera prioridad o primer lugar al cual amamos, ¿verdad? Porque Dios está buscando, nos enseña a través de este pasaje, que Él busca ser el primer lugar en nuestro corazón. Él busca ser el primer lugar en nuestra vida. ¿Entienden? Él busca de manera absoluta y está demandando aquí y nos muestra esta obediencia. Y nosotros, aunque no sean nuestros hijos, hay algo de repente que estamos amando más. Y sabemos y conocemos que Dios nos dice, deja eso, saca eso de tu vida, pero no hacemos. Entonces, si no hacemos o no quitamos eso de nuestra vida es porque no tenemos temor de Dios. ¿Entienden? No tenemos temor de Dios. Lo que está mal o lo que ocupa en nuestro corazón, entonces lo que ocupa más, lo que es nuestra prioridad, de repente delante de Dios no está bien. Tenemos que amar a la familia, es nuestra prioridad, sí, está bien, ámela. Algunos tienen mucho amor por el trabajo, está bien, trabajen con amor, ¿no? Dios dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para Él, tenemos que trabajar, ¿no? Alguno ama su estudio, está bien, estudie y hágalo con amor y con eficiencia y sea excelente estudiante. ¿Entienden? ¿Qué más amamos? Ama el deporte, está bien, para mantenerse en forma, hágalo. Pero ninguna de las demás actividades deben de ocupar el lugar que solamente a Dios le corresponde. Y Dios pide ese primer lugar para Él. ¿Entienden? Dios pide ese primer lugar para Él. Ama a su esposo, ámelo. Ame a su esposa, ámela. Eso no es problema. Lo que Dios está viendo aquí, o sea, que nuestro corazón no se vaya. Es primero nuestro Señor, es primero nuestro Señor y luego es nuestra familia, nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Dios es malo? No es malo. ¿Entienden? Aquí Dios nos muestra, no. Él está poniendo a prueba la fe. Dios conoce y sabe cómo iba a reaccionar Abraham, qué iba a hacer, Él sabe. Pero Dios quería que poner a prueba su fe, porque es las pruebas las que van a fortalecer la fe. Si no hubiera pasado esa, entonces ni Isaac, ni las generaciones posteriores, ni nosotros podríamos ver qué es lo que Dios se agrada. ¿Entienden? No podríamos ver, no podríamos aprender. Dios proveyó ese sacrificio porque Dios no se complacía de sacrificios humanos que presenten, como en otras religiones lo tenían. Por eso Dios se proveyó.
No es que a Dios le gusta un sacrificio humano, por si acaso, nuestro Dios no. Si ustedes tienen otro Dios que les gusta, pero nuestro Dios no. Él proveyó sacrificio, ¿no? Entonces podemos ver, lo que Él busca es el primer lugar en nuestro corazón. Si Dios está en nuestro corazón como primer lugar, entonces nuestra vida va a estar bien, nuestras relaciones va a estar bien, todo va a estar bien. Si Dios no está en este primer lugar, entonces sí tenemos problema. Somos idólatras. ¿Entienden? Porque tenemos algo más importante que Dios. Entonces sí estamos idolatrando. Y pueden ser personas, pueden ser cosas, ¿entienden? Sí estamos idolatrando. Entonces Dios quiere, hermanos, que nosotros lo amemos. En sus palabras es con todo nuestro corazón, ¿verdad? Con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu, con todas nuestras fuerzas. Imagínense, no quiere un corazón dividido. Dios quiere que lo amemos a lo loco, si queremos decirlo así, en nuestros términos. Dios quiere que lo amemos a lo bruto. Dios quiere que lo amemos totalmente, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque si nosotros lo amamos como el apóstol Pablo diciendo, no importa para algunos que me tengan por loco, pero si nosotros lo amamos de esa manera, entonces ese amor loco por Dios es el amor loco que yo tendré por mi esposa, es el amor loco que yo tendré por mis hijos. Pero el orden es lo importante. Que amemos al Señor con todo nuestro corazón. Si amamos al Señor con todo nuestro corazón, vamos a amar a la esposa con todo el corazón. Vamos a amar a los hijos, porque Dios es amor. Y para amar de esa forma hay que recibir de Él ese amor, porque el nuestro es interés. ¿Entienden? Nuestro amor es pequeño. Necesitamos ese amor del Señor. A través de esta prueba que Dios puso para Abraham y para que se sacrifique a su hijo, Dios quiere poner a prueba también nuestra fe. Vea, busque, ¿qué es lo que más ama? Lo que más ama es lo que ocupa su corazón, su vida y sus pensamientos. Eso quiere el Señor que lo deje a un lado. Y Dios busca que lo ame a Él con todo el corazón. Hay muchos Isaac en nuestra vida, muchos, de diferentes formas o maneras. Y el Señor quiere que eso lo presentemos delante de Él en esta mañana. Aquí está, Señor. No sé quién amaba tanto a mi esposa o amaba tanto a mi hijo. Pero Señor, aquí está delante de ti. Ahora yo voy a amarte a ti más que a ellos. Esa es la forma en la que Dios va a obrar en nuestra vida. No quiere decir que nos descuidemos, no lo vamos a odiar, abandonar, no. Dios va a revertir ese amor que recibiríamos de Él para con ellos. Si nosotros queremos amar con ese amor que transforma los corazones, necesitamos recibir el amor del Señor. Luchamos muchas veces nosotros. Mi amor lo cambiará para con nuestros hijos. El amor va a cambiarlos. ¿Entiende? Lo que yo haga lo va a cambiar. Y pasamos nuestra vida mostrando amor a las personas, a la pareja, al esposo. Y ese amor no los cambia. ¿Entienden? No cambia el amor humano. El amor que cambia es el amor de Dios, es el amor de Cristo. Ese es el que cambia. Pero eso tenemos que recibirlo. ¿Entienden? Tenemos que recibirlo.
Ese amor del Señor hay que recibirlo, porque con ese sí ellos podrían cambiar. Con el nuestro ya me cansé o ya se cansaron de luchar. Por eso decimos muchas veces, y ha hecho de todo, pero no cambia. A mi hijo lo he amado tanto, lo amo tanto, a mi hijo lo he castigado, a mi hijo lo he corregido y le he mostrado mi amor de todas las maneras, pero no cambia. Igual para con mi esposo, he soportado, soporto y no cambia. Y el esposo también, a mi esposa le soporto y no cambia. Y le he mostrado mi amor con detalles, con muchas cosas, pero no cambia. Porque el amor de nosotros no cambia. El único amor que cambia es el amor del Señor en Cristo Jesús. Ese amor, recíbalo. Y con ese amor, ame a los demás. Con ese amor, ame. Entonces sí habrá cambio. Ese es el amor que el Señor quiere darnos, pero para eso tenemos que despojar a nuestro Isaac, sus hijos, su esposo, sus hobbies, su trabajo. No son malos, son buenos, pero de repente los está amando más que el Señor mismo. Y el Señor quiere ser Él el primero y único amor intenso, inmenso en su vida. Por eso en este tiempo vamos a orar. Y usted revisa en su corazón y dígale: Señor, yo decía que te amaba, pero más tiempo paso con mi celular que contigo. Entonces amaba más a mi celular. Señor, yo digo que te amo, pero más tiempo paso pensando en mi trabajo que en ti. Entonces está amando más el trabajo. No está mal el trabajo, no están mal los medios, no, sino que nos han llevado de repente, nos han alejado de nuestro amor verdadero al Señor. Entonces en este tiempo vamos a orar: Señor, yo quiero amarte a ti. No quiero tener a alguien que esté apartando el corazón desde ti, no. Por eso en este tiempo vamos a orar. Usted con sus palabras le va a decir, le va a entregar a su Isaac, o va a desechar o dejar, para que el amor para con el Señor sea el primer lugar en su vida. Amén. Oramos. Es su compromiso con el Señor. Señor, aquí estamos en esta mañana. Sin darnos cuenta, muchas veces nuestro corazón se aparta de ti. Andamos lejos, Señor. Aún cuando estamos en tu casa, aún cuando estamos sirviéndote, Señor, aún el servicio a ti, Señor, llena todo. Y lo hacemos, Señor, y creemos y pensamos que te agrada, sin amarte, sin tener tiempo, Señor, para ti, sin pasar momentos, Señor, con tu palabra, sin tener tiempo, Señor, de oración, sin tener tiempo de meditación, sin tener tiempo para alabarte de manera personal, Señor. Muy lejos podemos estar, Señor, de ti. Pero esta mañana, Señor, tu palabra nos hace volver y ver que tú buscas ser, Señor, y tener el primer lugar en nuestras vidas. Nuestra primera prioridad eres tú, Señor. Así que, Padre, en esta mañana nos volvemos a ti. Así, Señor, como tú entregaste a tu Hijo Jesús, Señor, por amor a nosotros. Porque a través de Isaac, Señor, podemos ver a Cristo, quien también, Señor, cargó su madero para ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados. Por eso, Señor, te damos las gracias. Por eso, Señor, esta mañana nos volvemos, Señor, a ti. Esta mañana, Señor, dejamos, ayuda a guardar nuestro compromiso, Señor, lo que nos está apartando de ese amor a ti. Quizás, Señor, Abraham estaba amando más a Isaac que a ti mismo. Y tú, Señor, pusiste a prueba su fe. Señor, ayúdanos, guárdanos. Y cuando
sea el momento de que tú pruebes nuestra fe, Señor, esta no falte. Que podamos seguir amándote, así sea, Señor, doloroso o duro lo que tengamos que dejar. Pero que nunca, Señor, nos apartemos de obedecerte, Señor, y seguirte, Señor, hasta el final de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.